La Hora de los Depredadores es un libro del ensayista y politólogo ítalo-suizo nacido en Francia, Giuliano da Empoli, publicado en francés en 2025 y traducido al español este mismo año. Durante las últimas 3 décadas, los políticos de todo el mundo se han comportado frente a los conquistadores tecnológicos que comandan la Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial, exactamente igual que los aztecas del siglo XVI frente a los novedosos relámpagos y truenos de los colonizadores. Decidieron no decidir y someterse con la esperanza de que un poco de la magia los alcance. En cualquier capital del mundo la escena de México de hace 500 años se repite. El conquistador tecnológico baja de su jet privado para perder el tiempo con el líder tribal obsoleto, que después de recibirlo con gran pompa mantiene una breve entrevista privada en la que le ruega le conceda la instalación de un centro de investigación o de un laboratorio de inteligencia artificial, para terminar conformándose con una selfie. Lo mismo que le sucedió a Moctezuma les sucede a los líderes políticos de hoy. Los conquistadores terminaron por imponer gradualmente su imperio. Hoy ha llegado el tiempo de los depredadores. En los últimos años ha crecido la temática del drama político entre las series de plataformas. Se ha convertido en un género en sí mismo, y da Empoli las categoriza en 3 tipos. El primero podría describirse como de tipo heroico, que incluye producciones como The West Wing, el ala oeste, que retrataba a la política como una competencia virtuosa. El segundo es de tipo oscuro, y describe a la política como una jungla jovesiana en la que nadie es inocente y la única regla es la supervivencia, como en House of Cards. La tercera categoría es del tipo comedia de enredos, como el caso de la sitcom VIP, que muestra la vida política integrada por personajes casi siempre inadecuados para el papel que ocupan, que intentan salir airosos en situaciones a menudo absurdas y hasta ridículas. Da Empoli considera que el poder político en la actualidad tiene un poco de cada uno de estos 3 tipos, pero en diversos porcentajes. Alrededor del 10% de competencia virtuosa, un 20% de supervivencia y un 70% de comedia de enredos y situaciones absurdas. Vivimos en tiempos maquiavélicos. En la época de Leonardo da Vinci, el secretario florentino Nicolás Maquiavelo buscaba entender cómo el poder se afirma en medio del caos, cuando todos luchan contra todos y la fuerza vuelve a ser la única regla del juego. Desde este entendimiento escribe El Príncipe, que es el manual del aventurero que se propone conquistar el Estado. Son las recomendaciones de Maquiavelo a César Borgia. Maquiavelo hizo de César Borgia el modelo de su príncipe, no un gobernante ideal, sino una verdadera bestia del poder, con la astucia para seducir a las personas y la fuerza para subyugarlas. Entre las lecciones al príncipe se destaca la más importante de todas. La primera ley del comportamiento estratégico es la acción. En medio de la incertidumbre, cuando la legitimidad del poder es precaria y puede ser cuestionada, el que no actúa puede estar seguro de que los cambios lo arrasarán. El escritor ruso León Tolstoy decía que una condición de los poderosos es estar impedidos de realizar su voluntad, ya que dependen de muchas otras voluntades. Pero Maquiavelo encontró el antídoto para ese impedimento: la acción resuelta del príncipe. El poder no solo necesita una acción resuelta para no depender de otras voluntades, necesita también que esa acción resuelta sea irreflexiva. ¿Cuál sería el valor de una acción que solo depende de la necesidad y no de la voluntad? La acción por necesidad es el habitual comportamiento de un tecnócrata, uno de esos grises especialistas técnicos que ofician de crueles funcionarios actuando en nombre de limitaciones superiores. Pero el verdadero poder, dice Maquiavelo, radica en lo contrario. Goethe contaba la historia de un viejo duque de Sajonia al que se le sugería reflexionar antes de tomar cualquier decisión, a lo cual éste respondía: pero
¿Para qué soy duque de Sajonia si tengo que pensar y considerar mi decisión? El apogeo del poder, dice da Empoli, no coincide tanto con la acción como con la acción irreflexiva, el único tipo de acción que produce el efecto de hacer sentir el poder del príncipe. Nayib Bukele puede considerarse un fiel seguidor de la acción borgiana. Sigue siendo un milagro de la época. Conjuga iniciativa audaz con medios expeditivos. Lo particular de Bukele es que no desarrolla su accionar en una autocracia, sino en una democracia, pero cuyos límites está todo el tiempo forzando. Si bien la imagen de la democracia salvadoreña es la de un cuestionado sistema donde el presidente fue reelecto por un 84% de los votos y en el Parlamento su fuerza política ocupa 54 de los 60 escaños, Bukele insiste que no se trata de un régimen de partido único, sino de una democracia con un partido hegemónico. La lógica de Bukele parece impecable. Sostiene que todos los líderes democráticos del mundo desean ganar por tanta diferencia como sea posible. Que en general no lo logren, no es su culpa. La idea de carecer de reglas al estilo Bukele se volvió muy popular entre los partidarios de Trump, así como la motosierra recortando el gasto público que pregona Milei. Hubo un tiempo en que la innovación política provenía de los países centrales y era imitada por los periféricos, como cuando en Estados Unidos planificaron por primera vez una campaña política mediante poderosos eslóganes y el uso intensivo de los medios de comunicación. Se podía observar en la década del 90 y a comienzos del siglo cuando los políticos de todas partes del mundo o sus asesores peregrinaban a Nueva York para reunirse con esos gurúes que habían rediseñado el mundo de la campaña política. Pero hoy todo ha cambiado y la trayectoria de la innovación política se ha invertido. Hoy en día la novedad puede provenir de cualquier lugar, del lugar más inverosímil, prácticas que se prueban primero en la periferia antes de imponerse en el centro. En la era de los depredadores ya no son los líderes de la periferia quienes intentan imitar a los del centro, sino los líderes occidentales los que adoptan rasgos extraños. A comienzos de la década de 2010, Cambridge Analytica, empresa dedicada a la minería de datos electorales, abrió el camino importando al Reino Unido y Estados Unidos las técnicas de guerrilla informativa que había desarrollado para los servicios de inteligencia británicos en Pakistán y en Colombia. Dado que la estructura digital tiene alcance y características globales, las dinámicas en Internet y en las redes pueden explotarse más o menos del mismo modo en cualquier parte del mundo, sea en África o en un país escandinavo. Mientras la competencia política se desarrollaba en el espacio público y en los medios tradicionales, tenía particularidades propias de cada país. Pero cuando se mueve para desarrollarse en línea, el debate político se transforma en una lucha de todos contra todos en el ciberespacio, donde todo está permitido dentro de las reglas de cada plataforma. A partir de este cambio, nuestras democracias se han transformado en una especie de Somalia digital, un Estado sujeto a la ley de los señores de la guerra digital y sus milicias. Ya no se trata de técnicas de comunicación. Ahora se trata de gritos de guerra. A mediados de la década de 2010, los partidarios del Brexit, de Trump o de Bolsonaro podían parecer como un grupo de forasteros rebeldes, desafiando al orden establecido e imponiendo la estrategia del caos. Hoy, la situación se ha invertido. El caos ya no es el arma de los insurgentes, sino el sello del poder dominante. Si el anterior mundo político tenía ciertas contenciones, como el respeto a la independencia de las instituciones, los derechos humanos, los derechos de las minorías, y cierto prurito por las repercusiones internacionales por las acciones políticas, todo eso no tiene ningún valor en la hora de los depredadores. Si los acontecimientos de la primera mitad del siglo XX trajeron como consecuencia en Occidente las virtudes de la moderación política, la desaparición de la primera generación emergente de la Segunda Guerra Mundial ha permitido el regreso
de los demiurgos que reinventan la realidad y pretenden moldearla según sus deseos. Ya no se concibe la existencia de límites frente a la lógica de la fuerza, de las finanzas y las criptomonedas o de la inteligencia artificial. El orden global se somete a la ley de la selva. En este nuevo escenario, los borgianos, acostumbrados a vivir en un mundo sin límites, tienen ventaja. El credo borgiano es compartido por la mayoría del pueblo, que ya no considera las reglas como garantía de libertad, e incluso las observa como una estafa, por no decir un complot de las élites políticas y empresariales para oprimirlos. Donald Trump es una persona excepcionalmente adaptada a la actualidad. Por ejemplo, nunca lee nada, ni libros ni informes de sus asesores. Solo funciona oralmente, lo cual resulta un desafío para cualquiera que pretenda transmitirle un conocimiento estructurado. Esto vuelve a demostrar que no hay relación entre capacidad intelectual e inteligencia política. El mundo está lleno de personas muy inteligentes, incluso especialistas, politólogos y expertos, que no entienden nada de política. Mientras que un analfabeto funcional como Trump puede configurarse como un genio capaz de resonar con el espíritu de los tiempos. Como dice Javier Milei, la diferencia entre un genio y un loco solo es el éxito. Para Trump solo cuenta la acción. Un entorno caótico exige decisiones audaces que cautiven la atención de la audiencia y sorprendan a los oponentes. Y Trump las toma. Nada es más violento que la política. Mientras los militares luchan cuando están en guerra, los políticos están en guerra todo el tiempo. Y sus mayores enemigos habitualmente están escondidos en sus propias filas. La hora de los depredadores es, en esencia, solo un regreso a la normalidad. El tiempo de la política basada en reglas compartidas ha sido una breve anomalía de 60 años, durante la cual se pensó que la sangrienta búsqueda de poder podría frenarse mediante normas. Aquel sistema político de posguerra estaba conducido por abogados que en general no resolvían problemas. Los creaban, les interesaban las formas más que el contenido y hablaban una lengua ininteligible para la mayoría de las personas. En cambio, los borgianos se centran en la cosa, no en la forma. Prometen resolver los problemas reales de la gente: el crimen, la inmigración, el costo de la vida. ¿Y qué responden sus opositores liberales y progresistas? Que existen reglas que hay que cumplir, que la democracia está en peligro y que hay que proteger a las minorías. El progresismo en general, como es el caso del Partido Demócrata de Estados Unidos, renunció a reformar el capitalismo. Incluso renunció a gobernarlo y luchar contra la desigualdad económica. Su objetivo ahora es otro. Se convirtió en un objetivo más modesto: representar a las minorías. Para compensar su falta de coraje en los temas decisivos, el progresismo se abocó a la batalla cada vez más extrema por los derechos, lo cual lo llevó a adoptar posturas más radicales incluso que la mayoría de sus propios electores. Desde la perspectiva de los borgianos, el wokismo fue un regalo del cielo, el combustible ideal para alimentar su maquinaria del caos. Los borgianos temen sobre todo a los tibios, a los que no toman partido, a los que el Dante relegó a las puertas del infierno. Los borgianos se sienten cómodos en elevar el nivel del conflicto hasta los extremos. Cambridge Analytica
que se hiciera famosa en 2018 por el escándalo electoral con la utilización de datos provistos por Facebook, explotó esta lógica del conflicto. Para ellos, la publicidad tradicional que intenta vender otra lata más de gaseosas se enfoca en el objetivo equivocado. No es la lata. El objetivo es el espectador. La pregunta debe ser, ¿por qué el espectador compraría una lata más de gaseosa? No es porque esté de moda, ni por la modelo que la publicita, ni por el impacto del aviso televisivo. El consumidor la compra porque tiene sed. Si la compra porque tiene sed, entonces lo que se debe hacer para vender más latas es aumentar la temperatura. Y en eso se enfocó Cambridge Analytica, en aumentar la temperatura para que la gente tenga más sed, pero en política. Cambridge Analytica desapareció barrida por el escándalo, pero las plataformas en línea en las que se desarrolla parte de nuestra vida pública siguen manejando el mismo concepto, aumentar la temperatura política. Se trata de 3 simples operaciones: identificar los temas candentes y las fracturas que dividen a la nación, impulsar en cada uno de estos temas las posiciones más extremas y hacer que se enfrenten entre sí, y proyectar la confrontación a toda la audiencia, sobrecalentando la atmósfera cada vez más. Los ingenieros de Silicon Valley ya hace tiempo que dejaron de programar computadoras. Ahora pasaron a ser programadores del comportamiento humano. Después de apoyar a Bolsonaro, a Bukele y a Milei, y de aportar económica y personalmente a la candidatura de Donald Trump, Elon Musk se dirigió a Europa para comprometerse con el partido británico que se encuentra detrás del Brexit y con Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha germano. Algunos podrían suponer que se trató de un error, pero Musk, como una de las cabezas de los conquistadores tecnológicos, tomó la decisión de deshacerse de las viejas élites políticas. Si los Musk tienen éxito, todo lo que estamos acostumbrados a considerar como la esencia que sostiene a nuestras democracias será barrido. Hasta ahora, las élites económicas, los actores financieros, los empresarios y los gerentes de las corporaciones se han apoyado en una clase política de tecnócratas de derecha e izquierda, oscuros, aburridos e indiferenciados, que gobernaron sus países respetando la economía de mercado con sutiles matices en materia de cuestiones sociales. Eso fue lo que constituyó el llamado Consenso de Davos. En la hora de los depredadores, este equilibrio se ha detonado y los magnates tecnológicos, los Musk o los Zuckerberg, no tienen nada que ver con los tecnócratas de Davos. Su filosofía de vida no se basa en la gestión de lo existente. El orden y la prudencia no forman parte de sus reglas. Ellos dejan sus huellas yendo rápido y rompiendo todo. Estos señores de la tecnología se reconocen en los borgianos. Gustan de la acción resuelta, del corrimiento de los límites. Creen poder moldear la realidad en base a sus deseos y consideran más importante la cosa que la forma. Suelen ser personas excéntricas que han roto con los códigos establecidos, desconfían de los expertos y de las élites y desprecian a las burocracias y a los políticos, a los que consideran débiles e hipócritas, representantes del pasado que se interponen entre ellos y sus sueños. La elección de Trump fue el punto de partida. Ahora, los conquistadores tecnológicos se sienten lo suficientemente fuertes como para declarar la guerra a las viejas élites. Pero existe una historia previa a la de Elon Musk y sus colegas conquistadores, y se trató del llamado Proyecto Narval, que elaboró el gobierno de Barack Obama para lograr su reelección. En la primera década del siglo, el CEO de Google, Eric Schmidt, un tipo opuesto a la personalidad de Elon Musk, amable, discreto y conciliador, convirtió a Google en el monstruo empresarial que es hoy.
En 2011, cuando Obama armó su equipo para la reelección, Schmidt abandonó Google y se unió al proyecto de Obama con el objetivo de construir la más grande base de datos electorales jamás vista. El objetivo era apuntar a cada votante en particular y llegar a ellos mediante Internet allí donde se encuentren. En el proyecto Narval trabajaron ingenieros provenientes de Google, Twitter, Facebook y otras compañías de Silicon Valley. Se puso en marcha una ingeniería de datos de tal granularidad que permitió identificar el apoyo de cada votante a Obama en cada distrito, enfocándose en quienes no tenían una clara postura, los llamados votantes útiles que definirían la elección. Estos fueron rastreados enviando a cada uno mensajes relacionados con sus intereses. Internet se había convertido en una herramienta de hipersegmentación. Por primera vez en la historia, la democracia se convirtió en una guerra de software, y el resultado fue una abrumadora victoria de Obama y del proyecto Narval. Porque pese a recibir 3 millones menos de votos que en 2008, Obama fue reelegido mediante una quirúrgica distribución de sufragios para ganar la mayoría en el colegio electoral. La victoria de Obama en 2008 fue de naturaleza política. La de 2012 fue de carácter técnico. Un mes después de la reelección de Obama, la Comisión Antimonopolio cerró el caso que estaba en proceso por la acusación de monopolio contra Google. Innumerable cantidad de conquistadores tecnológicos se aliaron a Obama y luego a su colega demócrata Joe Biden. Esto explica la razón de que el Partido Demócrata se haya olvidado de elaborar la más mínima regla para regular el escenario tecnológico. Nunca consideraron la mínima posibilidad de imponer restricciones a los nuevos dueños del juego. Y cuando la contienda se trasladó al terreno de la inteligencia artificial, tampoco manifestaron la menor intención en intervenir con regulaciones estatales. Gracias a esta indiferencia política, a la decisión de no decidir, la inteligencia artificial, en lugar de desarrollarse bajo el liderazgo del Estado, como sucedió con la tecnología atómica, se desplegó sin control en poder de empresas privadas, que se han llegado a elevar al rango de poder equivalente al de una nación. En tiempos de Moctezuma, el puñado de españoles sin mapas y sin conocimiento del idioma o las costumbres jamás se podrían haber apoderado del Estado azteca sin la complicidad de grupos locales, intimidados por las armas de los conquistadores, por la rivalidad o por la codicia. En la era de la colonización digital, los líderes políticos moderados han cumplido este mismo rol y se sometieron a los nuevos amos tecnológicos pensando en que se salvarían, pero han sido arrasados. Seguramente no tuvieron un Joseph de Maistre como el que en 1794 escribió a la marquesa da Costa, en medio de la inquietud frente a la Revolución Francesa en curso, la siguiente carta. Debemos tener el valor de admitirlo. Durante mucho tiempo no hemos comprendido la revolución de la que somos testigos. Durante mucho tiempo la hemos tomado por un acontecimiento. Estábamos equivocados. Es una época. Ahora los conquistadores digitales han dejado caer sus máscaras. Si bien nadie duda de que en su tiempo fueron honestos progresistas, actualmente estos señores de la tecnología convergen con los borgianos y ambas especies se convierten en una fuerza depredadora. Estas nuevas especies depredadoras digitales no están dispuestas a soportar ningún límite del Estado a su voluntad de poder. En la hora de los depredadores, los borgianos que gobiernan ofrecen sus territorios como laboratorio a los conquistadores digitales, para que puedan establecerse y desplegar su visión de futuro sin obstáculos ni leyes que los molesten. Trump ha confiado áreas enteras de su administración a los aceleracionistas más desenfrenados, mientras el príncipe saudita Mohammed bin Salman, Nayib Bukele o Javier Milei ofrecen sus países para el desarrollo de las nuevas tecnologías sin limitaciones. El mundo se ha convertido en un mosaico de territorios que conducen hacia un futuro posthumano sin el menor recaudo. Henry Kissinger, el último representante de la diplomacia de posguerra, se refirió en 2015 al avance de la inteligencia artificial señalando que el conocimiento humano pierde su carácter personal,
Los individuos se transforman en datos y los datos se vuelven dominantes. Kissinger fue uno de los primeros en entender a la inteligencia artificial como un problema político. La inteligencia artificial no es solo un acelerador del poder, es una nueva forma de poder. Si la automatización estaba enfocada en los medios, la inteligencia artificial se interesa por los fines. Se busca que la inteligencia artificial genere juicios estratégicos sobre el futuro. La inteligencia artificial surge como una tecnología borgiana, cuyo poder se basa en su capacidad para producir asombro. Y al igual que los borgianos, se alimenta del caos y no se interesa por las reglas. Lo único que importa es el resultado. Más que artificial, la IA es una forma de inteligencia autoritaria, que centraliza los datos y los convierte en poder. Todo esto sucede en total opacidad, bajo el control de un puñado de empresarios y científicos. La generación de Kissinger se acostumbró a la idea de que adquirir información es la mejor manera de reducir la incertidumbre sobre el futuro. Nuestros antepasados vivían en sociedades con mucha menos información, pero podían hacer planes para sí y sus descendientes. En la hora de los depredadores esa regla ya no se aplica. Hoy tenemos cada vez más información y sin embargo nuestra confusión crece. Y nuestra capacidad de predecir el futuro es cada vez menor. Tenemos muy poca idea del mundo en que nos despertaremos mañana. Cuando se habla de desigualdad en materia de tecnología, nos referimos a que los privilegiados tienen acceso a las novedades mucho antes que el resto. Pero en la actualidad esa relación está invertida. Lo que para las clases acomodadas es todavía una hipótesis, para los que están más abajo que ellos en la escala, ya es una realidad. Hoy, los repartidores de plataforma apenas tienen contacto con un ser humano. Su único contacto está en su teléfono, que les asigna las tareas, los guía en su trabajo y evalúa su desempeño de acuerdo con una lógica opaca e impenetrable. Y si algo falla, si el repartidor se enfrenta a un problema porque el mecanismo se atasca, no hay nadie a quien recurrir. La sensibilidad y el sentido común del ser humano han sido descartados deliberadamente. Todos los seres humanos en todo el mundo son guiados por aplicaciones como Waze, una especie de dedo divino que desciende del cielo para mostrarnos el camino. Waze se parece a todas las plataformas en línea, millones de usuarios, miles de millones en facturación, profundo impacto en la vida, pero al momento de necesitar hablar con alguien, no habrá ni un empleado y ni siquiera un número telefónico. Los trabajadores son reemplazados por máquinas o los trabajadores mismos se transforman en máquinas. El mismo fenómeno va subiendo en la escala y afecta a empleados de oficinas, hasta llegar a profesionales como contadores, abogados o arquitectos, que tendrán que cumplir con instrucciones emitidas por la inteligencia artificial y justificarse en caso de que quieran tener una conducta desviada de lo indicado. Solo los más poderosos tendrán margen de maniobra. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Porque inevitablemente los algoritmos terminarán alcanzándolos cuando se demuestre su superioridad sobre el juicio de los políticos y los gerentes. Cuando llegue ese día, los únicos que podrán bailar libres y caprichosos serán los sacerdotes del nuevo culto, los conquistadores de la inteligencia artificial, que se codearán con un destino divino antes de ser condenados al olvido por la matriz de lo poshumano. El gran dilema que atravesó la política del siglo XX fue la relación entre el Estado y el mercado. ¿Cuánto de nuestra vida debe estar bajo un control del Estado y cuánto debe dejarse liberado al funcionamiento del mercado? En el siglo XXI el dilema ha cambiado. Ahora es entre humanos y máquinas. ¿Hasta qué punto nuestras vidas deberían estar sujetas a la decisión de poderosos sistemas digitales? Los individuos y las sociedades tendrán que decidir qué aspectos de la vida reservar para la inteligencia humana y qué aspectos confiar a la inteligencia artificial o a la colaboración entre humanos e inteligencia artificial.
Cuando pensamos en el futuro de la inteligencia artificial, debemos admitir que no solo fortalecerá a la inteligencia humana, sino que también fortalecerá nuestra estupidez. La naturaleza de lo digital, al reducir la realidad a una serie de unos y ceros, realiza un fenomenal trabajo de homogenización que elimina todo aquello que no pueda ser cuantificado, que no se pueda calcular. Mediante este proceso, al pasar de lo analógico a lo digital, se elude el significado más profundo de las cosas y se abre la puerta a la pérdida de sentido, al caos. Es por eso por lo que no tenemos futuro, al menos no lo que entendían por futuro nuestros abuelos. En esta realidad actual, solo los borgianos se sienten cómodos, porque se alimentan del caos, y dentro de ese caos, los conquistadores tecnológicos prometen restaurar la armonía del mundo mediante la inteligencia artificial, a través de un nuevo gobierno racional, tomando decisiones en base a datos. El sueño de los tecnócratas. Solo que hay un problema. Para que este reinado de la inteligencia artificial se produzca, será necesario reemplazar el conocimiento por la fe. Al igual que el Dios de Kierkegaard, la inteligencia artificial no puede pensarse en términos puramente racionales. La única forma de relacionarse con ella es mediante la fe. Cuando se les pregunta a los tecnólogos si alguna vez la inteligencia artificial explicará cómo toma sus decisiones, responden que esto no sucederá nunca, que los modelos solo demostrarán ser confiables y deberemos contentarnos con ello. Nos estamos dirigiendo a un tiempo previo a la Ilustración, a un mundo mágico e incomprensible gobernado por la inteligencia artificial, a la que se le rezará como a los dioses de la antigüedad.